Silencios rotos. En esta serie exploraremos la violencia vicaria y su impacto silencioso. Acompañaremos a mujeres valientes que han roto el ciclo y compartiremos historias de superación. Estamos aquí para romper el silencio y dar voz a la resiliencia. Únete a esta poderosa conversación. Bueno, mira, primero quisiera señalar que la violencia vicaria es una extensión de la dominación masculina de una pareja a través de instrumentalizar litigios o instrumentalizar a los niños. Estas son las dos posibilidades. En este caso, la violencia vicaria se da cuando el hombre se da post-separación y se da cuando el hombre siente que ha perdido el control sobre la mujer, y entonces allí es cuando empieza a surgir la instrumentalización a través de los juzgados. Hay que recalcar que la violencia vicaria no se daría sin la violencia institucional. Esto es muy importante. O sea, realmente la violencia vicaria en sí no tendría el peso y la carga de dolor y de daño hacia las mujeres y a los niños si no fuera posibilitada por las autoridades. Entonces, lo que quiere decir es que a pesar de que el actor principal de esta violencia sea un hombre o el hombre, no sería posibilitada sin la ayuda, sin la complicidad de autoridades, de familiares, de otra gente. Entonces, la violencia vicaria es por eso un problema social, no es un problema de pareja, no es una situación de un divorcio complicado o de alta conflictividad, no, es un problema social que puede tocar a diferentes contextos sociales, a diferentes perfiles de mujeres, porque eso también está en el imaginario colectivo y en el imaginario de las autoridades. Se piensa en un perfil de mujer que puede ser víctima de este tipo de violencia, cuando realmente vemos que la violencia de género se da en todas, puede darse en cualquier mujer. No, cualquier mujer. No necesita ser una mujer dependiente o una mujer sumisa o una mujer con ciertas características. Este efecto negativo de la dominación masculina hacia una mujer pues se puede dar en todas partes. Así empezó mi historia, una historia romántica, muy hermosa de principio, pero es al pasar el tiempo cuando se empieza a ver este control que no es tolerado, que se le pone límites, y una vez que se pone límite, que se pasa a la separación, es cuando se activa este mecanismo de la violencia vicaria, es cuando empiezan las amenazas de la pérdida de custodia o del retiro de custodia o del litigio por la custodia, porque los hombres saben que para una mujer, que para una buena madre, lo más doloroso es perder a un hijo. Entonces es el mecanismo perfecto que vuelvo a repetir, es posibilitado por las autoridades. Si no hubiera complicidad con las autoridades, la violencia vicaria sería solo una amenaza que una mujer fuerte pudiera superar, pudiera tolerar, pero la situación se da por el desgaste de los distintos procedimientos legales que abren estos agresores o estos perfiles de hombres vicarios que desgastan, ¿no? Económicamente, porque uno tiene que recurrir a abogados para defenderse o para pelear por la custodia, y pues un desgaste económico porque también el 99% de estos hombres no pasa pensión alimenticia. Y ahí vemos otra de las incongruencias que se da en esta dinámica de la violencia vicaria. ¿Cómo es posible que un hombre que ante los juzgados está solicitando la custodia no pase pensión? Sospechoso,
Pero parece que para las autoridades esto no es relevante, y este es donde venimos con la parte de la complicidad y de la permisividad y de la falta de perspectiva de género, de la falta de empatía y todavía de los graves prejuicios que hay hacia la mujer, como el que te menciono, el primer prejuicio de la víctima, que tiene que ser la mujer de un cierto perfil, el prejuicio de la madre maliciosa, que seguramente este padre que está solicitando la custodia y peleando tan ferozmente la custodia de unas hijas, pues es porque es bueno. Y seguramente si la madre no quiere, es porque es mala. Entonces, estas victimizaciones, estas polarizaciones de los roles de género hacen mucho daño, y eso es lo que está llevando realmente a una desesperación en muchas mujeres que han llegado a perder la custodia, que creo es lo peor que puede pasar, pero incluso ha ido más allá. Una vez que pierden la custodia, los hombres desaparecen a los niños. Y no solo me refiero a matarlos, que ese sería el extremo de la violencia vicaria que ha sucedido, sino los desaparecen y la mujer pierde todo contacto con ellos. Entonces, pues quedan en orfandad cuando la madre está viva. Tipos de violencia. Ayer estaba con Javi y estábamos ahí tomando y así, platicando de cosas. Oye, ¿qué haces? Estoy hablando con mi mamá. ¿Qué haces? Ya, deja eso. Ay, ya sabes que mi abuelita está en el deja hospital. eso, no me importa. Yo te estoy contando algo y es más importante o es más importante eso. Me lastimas. No me importa. Me estás No me lastimando. importa. Pellizcar y arañar. Pellizcar y arañar sin consentimiento es una conducta inaceptable en una relación de pareja. El respeto de los límites físicos y el consentimiento mutuo son fundamentales. Las víctimas de esta forma de abuso deben buscar apoyo y considerar medidas legales para su protección. Mira, mi caso se da en un procedimiento de restitución internacional. Esta es una escala mayor de la violencia vicaria, porque la violencia vicaria, como te mencioné, empieza con la amenaza primero de un retiro de custodia, una pérdida de custodia. Ahora pongámonos en el escenario internacional. Si tú como mexicana te casas con un extranjero, se van a vivir al lugar de origen de tu pareja, y allá se da la separación, y allá es cuando él quiere activar esos mecanismos de pérdida de custodia. La mujer, si aquí en su propio país se enfrenta con esos prejuicios y todo, al estar en un ámbito internacional, pues te enfrentas también con discriminación. Eso es parte de lo que me pasó a mí. Es un país europeo, muy industrializado, una potencia, y esto dificulta también o aumenta esa simetría de poder, que él venga de un país industrializado, porque obviamente las fuerzas no están equilibradas. Al estar allá estoy aproximadamente 3 años en litigios, no solo por la custodia de mis hijas, sino por la protección de mis hijas, porque hubo un daño directo hacia ellas. Uno como madre tiene que buscar otras alternativas. Yo vengo a México, me refugio aquí para protegernos, y él activa nuevamente otro mecanismo legal, que es el Convenio de La Haya, y empezamos un procedimiento de restitución internacional para que las niñas regresen a Alemania. Dentro de este procedimiento, que lleva también 3 años, con lo cual yo llevo aproximadamente 6 años de litigio. 6 años de litigio. La mayor parte de la vida de mis hijas he estado peleando por ellas. Esto es un desgaste inimaginable, un desgaste físico, emocional, de salud, económico, de todo. Y vuelvo y repito, esto podría ser frenado por las autoridades, pero simplemente hay poca empatía, hay todavía falta de perspectiva de género, falta para discernir esas asimetrías de poder, y eso es lo que nos ha llevado a un litigio interminable
que por lo menos mantiene protegidas a mis hijas, eso lo tengo que agradecer. Sin embargo, es mucho desgaste y pues nos mantienen en incertidumbre jurídica, con lo cual pues es también un perjuicio a la salud física, psíquica, emocional, porque existe un riesgo latente de que en cualquier momento mis hijas puedan ser llevadas a miles de kilómetros de mí y que ellas rechazan esta situación. Entonces, ese ha sido mi calvario de más de 6 años, interminable, impadecible. Ahí creo que recalcaría la importancia de las redes de apoyo y de los recursos que uno como mujer pueda echar mano para sobrellevar esta situación, porque es insostenible por muchísimos años. Es insostenible, pero bueno, aquí estamos en pie. Tipos de violencia. ¿Qué haces? Ay, hazte para allá. ¿Cómo estás? Hazte para allá. ¿Qué? Estoy ¿Por ocupada. qué? No. Estoy ocupada. Pues tengo ganas. No, hazte para allá. Ya. Manosear. El manoseo no consensuado se clasifica en la etapa de violencia física. Implica tocar el cuerpo de la víctima de manera inapropiada, sin su consentimiento, y puede incluir acercamientos sexuales no deseados. Esta conducta busca ejercer control y poder sobre el cuerpo de la víctima, violando su autonomía y dignidad. El impacto que ha tenido en mí es de pérdida de confianza. Obviamente soy mucho más recelosa con el medio porque hay que estar alerta. A veces uno se pone hiperalerta porque ha recibido tantas presiones. Imagínate que cuando vienen estos procedimientos legales por custodia familiares, se pierde muchas veces de foco el riesgo hacia los niños o el punto central de la protección de los niños se pierde de foco y se desvía con situaciones que intenten desacreditar a la mujer. Entonces, obviamente esto genera una carga de estrés impresionante porque te sientes en una lupa gigante que están juzgando cada paso que das. Y no hablo solo de México, la verdad es que en México la experiencia ha sido más ligera. Como migrante en un país industrializado es muchísimo peor. Esto pareciera absurdo porque no te imaginas que en un país de primer mundo donde supuestamente se cumple con la ley o hay un Estado de Derecho, la mujer va a estar en tanta desventaja, pero en una situación de migrante estás en una extrema vulnerabilidad. Entonces, pues ha generado problemas de salud y que se extienden a la salud de tu familia, que es quien te soporta, con enfermedades, con pues cuestiones de pérdidas económicas fuertes, porque mantener un litigio tan largo requiere muchos recursos para poderte defender, porque ni siquiera es para atacar. Generalmente la mujer no ataca, solo se defiende y trata de que no le quiten a sus hijos. Esto es lo que ha pasado, entonces el impacto es económico a tal grado que puedes llegar a perder prácticamente todo o sobrevives. Simplemente sobrevives, tienes que alimentar a tus hijos, no existe pensión, entonces tienes que trabajar, asistir a los procedimientos, velar porque se sigan las carpetas de investigación, porque se sigan los procesos penales, porque se siga toda esta parte legal con los abogados, criar a tus hijas, que implica educarlas, jugar con ellas, acompañarlas, bañarlas, darles de comer y ser pues también una profesional y tener una vida. Entonces la carga, la presión sobre la mujer es muchísima. Al hombre no se le exige, en este caso al papá de mis hijas no se le ha exigido una pensión. Señalan, a pesar de que se ha señalado en muchas ocasiones la violencia económica que se ejerce directamente contra mis hijas, pues simplemente los juzgadores no creen pertinente esta parte por ser un litigio internacional, pero
el impacto económico que ha tenido en mi vida y en la vida de mis hijas, indirectamente pues es muy fuerte. Tipos de violencia. ¿Qué haces, corazón? Me ¿Qué? lastimaste. Ay, vas a empezar a decir que te lastimo y no sé qué. Nada más estoy jugando contigo, o sea, no puedo hacer nada Golpear contigo. jugando. Por ahorita ya no va a hacer ni... Implica golpear o agredir físicamente a la víctima en el contexto de un juego, actividad o broma, a menudo sin su consentimiento. Aunque la intención pueda ser jugar o bromear, esta conducta puede ser dolorosa o incómoda para la víctima y en algunos casos cruzar límites de respeto. Para los niños en general es un impacto muy fuerte porque por esta incertidumbre, ¿no? Ellas saben, conocen, han crecido han vivido su infancia dentro de un procedimiento legal, hablando con jueces, hablando con psicólogos, hablando con peritos, es su día a día. Entonces las impacta de una manera que crecen adelantada a esa cuestión que debería de ser ajena de los niños, pero ellas tienen el manejo de que es un abogado, que hace un magistrado, que hace la Suprema Corte. ¿Por qué? Porque lo han vivido. Genera también presión sobre ellas y temor. Ellas viven con mucho temor de ser arrancadas de mí en cualquier momento. Ese es el mayor impacto que tienen en su vida, vivir con la incertidumbre, con el miedo de que puedas ser arrancado de quien ha sido tu centro de vida en cualquier momento, porque puede pasar en cualquier momento. Entonces, obviamente, psicológica y emocionalmente esto tiene un impacto muy fuerte, además de que pues la relación con el padre no es cercana, no existe, con lo cual arrancan a los niños y se los llevan con alguien con quien no tienen ningún lazo. Entonces, esto es brutal en la psique de los niños. Destruyen a los niños de forma anticipada, ya con ese miedo que tienen de ser arrancados, y posterior, cuando se los llevan, es brutal. Pues primero que la primera recomendación es busquen de preferencia a mujeres abogadas. Es mucho más sencillo entender el contexto de la violencia entre mujeres, porque desgraciadamente todas las mujeres, yo creo que en el planeta hemos sido víctimas de alguna violencia, y es mucho más fácil de reconocernos entre nosotras, entre nuestras situaciones, que acudir a un abogado hombre que, aunque esté muy capacitado, probablemente va a existir siempre ese pacto patriarcal que ha existido históricamente. Y por otro lado, procurar que estas mujeres conozcan de violencias de género, conozcan de la situación de las violencias contra las mujeres específicamente, que sean empáticas con su proceso y que además cuenten con la herramienta de ver los asuntos desde la perspectiva de género. Primero que hablen, o sea, primero hay que hablarlo con alguien, como un cliché, pero hay que hablarlo, hay que ponerlo en palabras, porque a veces es tan sutil esta violencia, el control coercitivo, es tan sutil que uno mismo, con estos prejuicios, ¿por qué no?, que uno mismo también tiene sobre los roles de género, duda de que esté viviendo violencia. Por esa autopercepción que uno tiene de sí mismo, dice, yo violencia, ¿a mí me van a violentar? Pero cuando lo pones en palabras, lo cuentas a otro, alguien más te puede reflejar, sí, eso es violencia. Una vez que lo has puesto en palabras, que sabes que estás viviendo violencia, generar rápidamente una red de apoyo con tus familiares, con tus amigos, y rápidamente pues articular y fortalecer estas redes, porque son lo que van a permitir que tus hijas y tú puedan salir avantes de esta situación. De otra forma, la mujer, entre más aislada, porque esto llena de vergüenza, es vergonzoso, es muy vergonzoso tener esta experiencia, porque te prejuzgan de débil, de tonta, de mil cosas. Entonces, a pesar de la vergüenza, sería superando esa vergüenza, hablar, conectar con otras mujeres,
empezar a conocer cómo te puedes defender a ti y a tus hijos, conocer las leyes, conocer los derechos y así dar la pelea. Es una pelea dura, no es fácil, como a veces nos hacen creer en las campañas publicitarias de mujer, tú estás viviendo violencia, rompe la violencia. No es fácil romper la violencia, es muy duro porque es sistemática y es estructural. Si fuera la violencia 1 a 1, sería mucho fácil de romper. Creo que todas las mujeres tenemos la capacidad para vencer la violencia 1 a 1, pero no es 1 a 1, es estructural. Esa es la situación, pero aún así les digo que después de 6 años de estar viviendo en calidad de migrante una situación de violencia vicaria como local aquí, les puedo decir que sí se puede, que sí es posible, que hay que tocar muchas puertas, que algunos servidores públicos, jueces, peritos, psicólogos, sí son profesionales, sí tienen perspectiva de género y sí puedes confiar en ellos. Entonces, que también desde la posición de la experiencia, cuando uno se enfrenta a una situación así, es natural tener miedo, pero venciendo ese miedo hay que darnos cuenta de que no todo, tampoco en el sistema es malo y que del otro lado de esa estructura puedes encontrar gente clave que te ayude. Sí existen jueces buenos, sí existen peritos buenos, hay que encontrarlos, hay que tocar 1000 puertas, pero sí los hay y esa es la forma de salir adelante y de poder proteger a tus hijos. Yo no me atrevo a decirles a las mujeres, en todos los casos denuncien, en todos los casos vayamos a las fiscalías. Yo creo que lo primero que se requiere es un asesoramiento, buscar un asesoramiento que realmente les diga las situaciones en las que se encuentran. Es decir, una mujer que va a ir a un proceso judicial para pelear una pensión alimenticia, no sé, de un hombre que no trabaja, que es drogadicto, que no tiene bienes, que no tiene ni siquiera la responsabilidad consigo mismo, es llevar a una mujer a un procedimiento judicial que aunque gane la sentencia, no va a poder ejecutar esa sentencia. Entonces también hay que procurar desde los procesos judiciales como abogadas y abogados que las víctimas que van contigo puedan tener, cuando van a enfrentarse a una situación de acceso a la justicia, cuando van a enfrentarse a un juicio o cuando van a enfrentarse a la fiscalía, puedan tener en realidad acceso a la justicia, porque de otra manera, pues lo único que hacemos es revictimizarlas, mandándolas a los procesos judiciales. Es decir, tenemos N cantidad de denuncias en nuestra organización en donde las mujeres van y denuncian violencia familiar, y como la violencia familiar, por ejemplo, no se puede llegar a un convenio con el agresor, o sea, no, las mujeres no podrían convenir con el agresor por la situación asimétrica que existe y que genera el propio ejercicio de violencia, entonces les levantan las denuncias por lesiones, ¿no? Y las llevan a convenir con el agresor. Entonces eso no es justicia, eso no es accederles a la justicia. Entonces sí tenemos como que las mujeres ser muy congruentes con lo que vamos a hacer y estar dispuestas a concluir los procesos, porque también el mismo procedimiento judicial cansa y las mujeres terminan conviniendo, haciendo convenios con sus agresores que les son desfavorables con tal de salir de estos círculos de violencia, ¿no? Y en particular con el tema de la violencia vicaria, cuando ellas ya ven perdida prácticamente la custodia, terminan cediéndole el control al agresor para que no les quiten a sus infancias. Pero no es, hay que entender que no es por retirarles la convivencia con los agresores, sino que esta acción es por proteger a las infancias de estos agresores, ¿no? Porque las mujeres temen que estas infancias se conviertan también en este mismo agresor que es del que ellas están intentando defender. La violencia vicaria no es una violencia 1 a 1. Si eso fuera así, no existiría violencia o existiría en muy bajos índices, pero es una violencia estructural y la violencia estructural solo la podemos
cambiar, con un cambio de paradigma, con un cambio de pensamiento social, que eso es lo que intentamos construir también por parte de las colectivas, visibilizando estas violencias para que poco a poco, paulatinamente, la gente empiece a darse cuenta del grave problema que es y empiece a cambiar estos lentes y pues se posibiliten otras salidas para las mujeres y los niños. En la producción televisiva, el violentómetro es una herramienta valiosa para educar y concienciar al público sobre la violencia de género. Su representación gráfica impactante es un recordatorio constante de la necesidad de prevenir y abordar este problema. La empatía y el entendimiento son las claves para romper el ciclo de la violencia, y el violentómetro es un recurso esencial en este proceso. Silencios rotos.